A algunos hinchas les molesta que se diga que un club de fútbol es una empresa. Una familia, para cambiar su condición económica, se puede demorar hasta 11 generaciones. El fútbol te la puede cambiar en una. Yo por eso siempre he dicho que Nacional es mucho más que un equipo de fútbol. Quiere transformar vidas, quiere inspirar y quiere trascender fronteras. Va más allá de lo que pueda pasar en una cancha. Contame hoy cómo hace dinero Atlético Nacional y qué modelos de monetización tienen los equipos de fútbol en el mundo. De esos ingresos, para nosotros el más relevante es... Yo eso lo he mantenido como una filosofía de vida, y uno trabaja como vive, no hay maneras distintas, y cuando uno empieza a crear diferentes facetas, yo creo que ahí es donde uno se termina equivocando. ¿Y cómo perder el miedo a equivocarse en esas situaciones? Muchas veces lo que uno tiene que hacer probablemente no sea lo que el otro esté esperando ni lo que guste, pero es lo que se tiene que hacer. ¿Cuál ha sido la decisión impopular más difícil de tomar, pero más correcta que has tomado durante la presidencia nacional? Sebas, empecemos por el principio. Antes de empezar a hablar del negocio del fútbol, de liderazgo y de manejo de crisis, que fue el episodio que construí para esta conversación, contame un poquito quién sos, quién es Sebastián Arango y cómo lograste llegar a ser el presidente de Atlético Nacional. Rápidamente, y siempre empiezo por ahí, soy el esposo de María Clara, papá de Juan Pedro y Emilio, un papá muy orgulloso y muy, muy feliz. Tengo una vida que siempre se ha movido entre mi familia y mis amigos, y eso hace parte de lo que yo considero una de mis fortalezas de vida, porque es un grupo que me mantiene muy bien de manera permanente y que me ha ayudado mucho desde el origen de mi vida y en todos los pasos importantes que he tenido que dar. Yo me declaro un optimista permanente, soy un gran soñador, una persona que se atreve, que no tiene miedo de ensayar, de intentar, de equivocarse, de volver a empezar, que confía mucho y que genera mucha confianza. También creo que eso es algo que me caracteriza. Y llegué a Nacional por la vida, porque eso son cosas que son difíciles de explicar, pero cuando uno empieza a pensar en retrospectiva, creo que al final es el resultado de precisamente de todas estas características personales que te he venido diciendo, combinadas con la fortuna de los trabajos en los cuales me he podido desarrollar profesionalmente, y sobre todo de las buenas relaciones a partir de esas características personales que logré construir en los años en los cuales he trabajado en el mundo corporativo, y particularmente en los últimos años que estuve pues en el grupo Éxito, donde tuve la fortuna de trabajar como gerente comercial de los centros comerciales Viva, o más bien del negocio inmobiliario del Éxito, porque era un poquito más amplia la responsabilidad. Ahí conocí grandes personas que luego se volvieron grandes amigos, en una época dorada que logramos abrir muchos centros comerciales en muy poco tiempo, que también eso, digamos, desde el punto de vista profesional me retó bastante y me permitió mostrar ciertas habilidades que fui desarrollando. Y en ese periodo de tiempo y en ese relacionamiento fui coincidiendo con personas que me conocieron y que en determinado momento me llamaron a decirme: ¿te interesa escuchar para de pronto aspirar a ser el presidente nacional? Y pues mi respuesta inmediata fue no, por, porque pues eso, incluso yo siendo un gran hincha y encantándome el fútbol, pues cuando te preguntan eso, uno, uno, uno cree no estar preparado, o lo ve demasiado lejano, o lo ve demasiado complejo en su imaginario, y por eso la respuesta automática es no. Pero cuando ya uno se detiene a pensar con más calma y a escuchar las razones por las cuales están pensando en uno, sumado ahí sí al amor al fútbol, sumado al amor a Nacional y al momento en que estaba atravesando Nacional, en esa ocasión, pues ya la respuesta es, bueno, escuchemos, ¿por qué no? Y digamos que ahí ya empieza pues todo el proceso, cuando abrí la puerta y me abrieron la puerta a tener esas conversaciones, y ya pues podríamos decir que el resto es historia. Y afortunadamente a esas personas, a la vida, al trabajo, a Dios, en quien creo mucho también, aquí estamos ya casi un año y 8 meses después
de esa, casi 2 años después de esa primera conversación. Sebas, ahorita dijiste que habías pasado por el corporativo y que eso te había dado ciertas habilidades para poder asumir este cargo. Y yo siento que cuando uno, como vos decías, mira hacia atrás, todo tiene sentido y empieza a armar las piezas de cómo encaja el rompecabezas. ¿Cuáles fueron esas habilidades que fuiste desarrollando para poder prepararte a asumir la presidencia nacional? Yo las pregunté cuando me invitaron, de qué estás viendo, qué están viendo en mí para creer que me puede funcionar. Y me decían, inteligencia emocional. Y hablar de uno es muy maluco, entonces siempre lo digo como lo que ellos pensaron, lo digo de manera muy humilde, pero lo mismo en retrospectiva considero que son una de mis fortalezas, es esa inteligencia emocional, la capacidad de relacionamiento y un tema de entender los contextos y entender los momentos muy bien para tratar de tomar las mejores decisiones. Eso no significa pues que uno siempre las vaya a tomar o que no vaya a fallar, pero fueron esas como las tres características que en el momento las personas que me invitaron vieron en mí para empezar a trabajar sobre un momento complejo que estaba viviendo Nacional el año pasado, pues, y años atrás. Y eso creo que fue lo que me abrió la puerta, pues, a participar en ese proceso. Una cosa es vivir Nacional como hincha, otra cosa es completamente diferente, es liderar la organización y entrar a vivir la organización. Luego de entrar y vivir la organización durante 1 año y 8 meses, me dijiste, ¿por qué crees que Nacional es uno de los equipos más grandes del continente? Es un equipo distinto. eh, y eso siempre lo he sabido como hincha, pero cuando tuve la oportunidad en el proceso conocer a los dueños, lo reafirmé y las dudas ya se volvieron certezas. Yo les decía a mi esposa, yo ya no es que no quiera, es que ahora tiene que ser para mí, o sea, me tengo que ganar esa posibilidad de trabajar en ese equipo porque definitivamente creo que es un equipo distinto. Y es un equipo distinto porque desde sus accionistas tienen una visión de realmente que quiere transformar vidas, como lo dice nuestro propósito, que quiere inspirar y que quiere trascender fronteras. Entonces va más allá de lo que pueda pasar en una cancha. Y yo por eso siempre he dicho que Nacional es mucho más que un equipo de fútbol. Y así lo conciben sus accionistas. Y así trabajamos todos los días. No es fácil explicárselo al hincha y muchas veces al hincha eso se le vuelve irrelevante si su equipo no gana el fin de semana. Y eso lo entendemos y siempre decimos que no pretendemos camuflar una cosa con la otra, sino que son autopistas que pueden recorrerse perfectamente de manera paralela. Entonces yo por eso siento que Nacional es distinto, que Nacional es tan grande y que Nacional puede ser mucho más grande, porque desde su filosofía organizacional, porque desde la visión que tienen sus dueños, está hecho para ganar en la cancha, pero para muchas más cosas que esas y para ser un actor muy relevante en la sociedad que, como te decía, inspire, transforme vidas y trascienda fronteras. Es súper importante que la gente entienda que Nacional es un equipo que hay mucha pasión, que tiene 15 millones de hinchas, pero que es una empresa y que las empresas tienen que vivir de hacer dinero. Y una de las cosas que más me interesaba de sentarme a hablar con vos, Sebas, era entender muy bien el negocio del fútbol, porque todo el mundo ha visto fútbol en su vida, pero poca gente entiende realmente qué hay tras bambalinas, cómo hacen dinero las empresas. Entonces quiero hablar un poco de eso. Contame hoy cómo hace dinero Atlético Nacional y qué modelos de monetización tienen los equipos de fútbol en el mundo. Eso es una muy buena pregunta porque uno como hincha muchas veces se confunde y uno cree que un equipo de fútbol es una máquina permanente de hacer dinero y que en esa misma medida es una máquina permanente de poder gastar el dinero que quiera. Hay diferentes modelos de negocio de fútbol en el mundo. em, en muchas de las grandes ligas, digamos como para reducirlo al tema de nuestra región, son clubes que tienen socios que aportan dineros, digamos, a raíz de sus hinchas, que tienen elecciones, como tienen elecciones las ciudades. Entonces son periodos, digamos, definidos de tiempo para que el presidente y su comité directivo estén durante el tiempo que los estatutos se los dicen. Para no irme muy profundo, está ese modelo y está la empresa privada, el equipo de fútbol como empresa privada.
¿Qué equipos funcionan como el primer modelo que mencionaste? La mayoría de los equipos argentinos, por ejemplo, la mayoría de los equipos brasileros, repito, para meterlo en el tema de nuestra región. En Colombia ninguno, ya en Colombia todos son sociedades anónimas. Solamente el Deportivo Cali funcionaba como club hasta hace pocos años y hoy ya todas son sociedades anónimas que son unas empresas que tienen que subsistir por sus propios medios y que, digamos, no hay unas cuotas de socios que estén apalancando también algunos de los ingresos que no son los únicos, que no vienen exclusivamente de eso, pero que aportan significativamente pues a ese sostenimiento. Y más allá de los aportes, y lo analizamos nosotros y lo decimos siempre de manera muy respetuosa, las formas en las cuales se hacen eso, porque digamos que muchas veces el sentido es diferente y hay clubes que se terminan quebrando porque sus socios no son suficientes y hay otros que los aportes que tienen sus socios le permiten hacer otras grandes cosas sumado a los otros ingresos que te voy a contar enseguida pues que tenemos. Entonces, básicamente yo lo resumiría para entendimiento de todo el mundo en esos dos modelos. Nacional es una empresa, es una sociedad anónima que lleva, digamos que ha tenido como unas mutaciones y desde el año 1996 lo compró pues la organización. Desde ese momento ha sido la época más exitosa de Nacional. O sea, en ese año Nacional tenía 6 títulos. Hoy tenemos en total 34. Y eso habla de lo importante que fue la llegada de la empresa privada a una institución como Atlético Nacional, de lo importante que es manejar bien el fútbol, que extrañamente a muchos de los hinchas les molesta, pues no digo a muchos, a algunos hinchas les molesta que se diga que un club de fútbol es una empresa, pero lo es y eso lo único que puede traer son cosas buenas siempre y cuando se maneje de manera adecuada como lo ha hecho Nacional siempre con esta organización y como lo seguirá haciendo porque es un tema pues de cultura como lo hablábamos ahorita. Hablemos un poquitico de esas líneas de monetización que tiene Nacional entonces. Básicamente nosotros tenemos 5 que son las más relevantes. La primera es la entrada al estadio, o sea, las boletas. La segunda son los derechos de los jugadores, la venta de jugadores. La tercera es el retail. Pues no te lo estoy diciendo en orden de magnitud, sino que te los estoy nombrando. La cuarta son los patrocinadores. Y la quinta, que esta sí es la menor proporción de todas, son los derechos de televisión. Básicamente esas son las 5 fuentes de ingreso hoy de Atlético Nacional y son las que nosotros tenemos que gestionar en el día a día, como decimos siempre, para traer la mayor cantidad posible de ingresos en esas líneas que nos permita seguir reinvirtiendo en hacer un equipo más grande, más competitivo, para seguirlo ganando todo, para seguir reinvirtiendo, porque como te lo decía, es una empresa que está abocada a que se reinviertan sus utilidades en el momento en el cual las demos, buscando esa transformación de la sociedad, ese mejoramiento de la vida de los pelados que se están formando desde los 8 años en Atlético Nacional, esa felicidad compartida con los hinchas e ir engrandeciendo esa historia, pues que, como te decía hoy, va por muy buen camino. Y en cuanto a premios y todo el tema de resultados deportivos, eso también entra en la línea de monetización. Sí, son muy importantes. Nosotros lo que tratamos, yo siempre digo, Nacional siempre tiene que estar disputando torneos internacionales, preferiblemente la Copa Libertadores. O sea, siempre queremos estar todos los años en Libertadores y creemos que Nacional tiene que hacerlo por esa responsabilidad que tiene con su historia y con sus hinchas. También como en la Copa Suramericana, que digamos es por las decisiones que ha tomado Conmebol, ya pasó a ser el segundo torneo más importante del continente. Entonces, aspiramos siempre a estar en Copa. Entonces, es muy importante los ingresos generados por esas participaciones, y quizá me faltó mencionarlos ahí como un sexto, pero es porque tratamos de no tenerlos dentro de nuestra dependencia financiera y tratamos de operativamente funcionar con esas 5 líneas que te digo y que esto entre on top de todos esos ingresos para permitir al equipo tomar decisiones distintas.
porque muchas veces pasa que en la euforia de la fiesta por ir a algunos de estos torneos se toman decisiones equivocadas que hacen que muchos equipos, y que esto es historia recurrente en el fútbol colombiano y en muchos países, 2 años después de ir a esa Copa Libertadores o ir a esa Copa Suramericana y haber tomado decisiones equivocadas en cuanto al gasto por esa asistencia, terminan entrando los equipos en unas situaciones financieras muy complejas que los llevan pues hasta tener grandes sanciones deportivas y empresariales que amenazan incluso con la existencia del club o con la permanencia en la primera división. Y te puedes encontrar cualquier cantidad de ejemplos en la historia del fútbol colombiano y ejemplos actuales pues también. Entonces, por eso la tengo ahí como, digamos, como una obligación, pero desde el punto de vista financiero como una reserva presupuestal que se cuida muy bien para manejar un buen equilibrio entre esos ingresos y esos gastos. Sebas, entonces hablamos de entradas al estadio, derechos de los jugadores, retail, patrocinadores, derechos de televisión y este tema de premiación Exactamente. por torneos. ¿Cómo es la proporción de esos ingresos en Nacional? Y también me gustaría hacer el contraste con otros clubes en otros países. ¿Cómo es la proporción en esos países? ¿Cómo es diferente Colombia en cuanto a las líneas de monetización y cómo hace dinero un club de fútbol? Colombia es un país muy particular en el tema de los derechos de televisión. Para nosotros, cuando hablo nosotros es nacional, es casi que irrelevante sobre nuestros ingresos totales. Para muchos equipos en el mundo puede ser su principal ingreso. Entonces ahí ya tenemos la primera diferencia, dificultad para mantener ese equilibrio con ciertos países de la región. Y quizás somos el equipo que más ven las personas en todo el Definitivamente. país. Y es algo de las cosas que considero que tienen que hacer en nuestro fútbol, de cambiar un poco esa forma en la cual se reparten esos derechos de televisión, buscando no el beneficio de Nacional, sino que el fútbol pueda crecer de manera lógica como crece en el mundo, que eso pues está demostrado, y que se paga en la medida en la cual los equipos sean capaces de generar ese rating en las diferentes plataformas y en televisión, etcétera. Entonces, para nosotros ese es uno de los retos que tenemos hoy, que tenemos que ir a buscar ese ingreso en otros, que por eso te mencionaba, y la proporción de esos ingresos, David, yo creo que hoy para nosotros el más relevante es el estadio, que es casi el 35% de los ingresos, y los otros están muy parejos. O sea, lo que nos queda se divide en proporciones muy similares. Y obviamente cuando entran las participaciones, se van diluyendo todos como en la misma, en el mismo porcentaje. Y un equipo puede ser rentable, Nacional lo es, y tiene que ser autosostenible. Ese es quizá dentro de esa visión social que tienen los accionistas, una de las condiciones más importantes, que se autosostenga. Y en la medida en la cual se gestionen bien todas las líneas de ingresos y se maneje muy bien el gasto, que para mí siempre será consecuencia de lo bien que uno vaya generando el ingreso, el equipo tiene que ser sostenible y tiene que ser capaz de crecer y tiene que ser capaz de invertir cada vez mejor, porque también tenemos claro que no solo por los hinchas, sino por convicción propia, Nacional tiene que tener los mejores jugadores, Nacional tiene que tener los mejores patrocinadores, Nacional tiene que tener la mejor indumentaria, Nacional tiene que tener las mejores tiendas, entonces tiene que moverse al ritmo de la exigencia y las expectativas de sus hinchas, y por eso, como genera grandes ingresos, tiene que invertir en la misma medida para que su hincha sienta que está recibiendo lo que espera de parte de su equipo. Entonces yo creo que es un círculo virtuoso muy importante y que es altamente dependiente siempre del resultado deportivo, por más que uno empresarialmente quiera hacer muchas cosas sin que eso fuera así, porque definitivamente impacta, pero se trabaja pues con esa alerta permanente. Sebas, ¿y cómo se equilibran los resultados deportivos con los resultados comerciales? ¿Cómo manejas esa relación? Porque definitivamente, por ejemplo, los premios, pues la premiación, todo este tema monetario que viene con participar en torneos y con ganar torneos, es importante, no solo porque ingresa dinero, sino porque mantiene al hincha feliz. Y si el hincha no está feliz, deja ir al estadio. Y si deja ir al estadio, se bajan los ingresos. ¿Cómo manejas esa presión de tener que equilibrar resultados comerciales con resultados deportivos? No es fácil, y creo que es el reto más importante que hoy tenemos y que tienen todos los equipos, pero es posible.
Y yo lo relaciono mucho con lo que te decía ahorita de la omnipresencia. A mí me encanta vestirme de Nacional todos los días y eso tiene que ser independiente del resultado. Pero sabemos que tenemos que ganar para poderme vestir de Nacional todos los días con más orgullo y para que el hincha lo haga de la misma manera. Entonces va desde el origen y desde la convicción, y eso lo hemos hablado nosotros siempre. ¿Qué quiere la gente? Tener el mejor equipo. Y nosotros tenemos que cumplir con eso. Muchas veces la expectativa se llena, otras veces es supremamente inferior a la que tiene el hincha, pero creo que mientras la gente sepa que la filosofía de Atlético Nacional es siempre tener a los mejores para ir por todo, más allá del resultado, se va a ir entendiendo. Y yo pienso que si uno hace eso, el resultado siempre va a llegar. No todos los días, porque es difícil ganarlo todo en el fútbol, pero va a llegar en el proyecto y en el proceso. Y eso va a permitir que el hincha entienda que las cosas se están haciendo bien y nunca va a independizar el resultado de su satisfacción permanente con el equipo, pero creo que sí se va a sentir tranquilo de entender que lo que se está haciendo precisamente para seguir nutriendo ese resultado deportivo. Y eso se logra con tiempo, eso se logra comunicando, eso se logra contando las cosas que se están haciendo, saliendo y apareciendo mucho en la calle, pero no yo, sino Nacional, con lo que te decía, con la ropa, con las licencias, con la labor social que hace el equipo, que es bastante importante, con los trabajos con la alcaldía, que somos un jugador demasiado relevante en temas de fútbol en paz. Entonces, nosotros tenemos muchísimos stakeholders que si están todos bien atendidos, y como digo yo siempre, si ponemos a Nacional en el lugar que tiene que estar con cada uno de ellos, eh, yo creo que pensar que eso se va a independizar es utópico, pero se puede tener un bienestar en las dos vías, en la medida en la cual el equipo le muestra a su hincha que lo está haciendo bien en todas esas sin descuidar lo deportivo. Eso es supremamente claro, pues. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Chavos, voy a hablar de cada una de las líneas de monetización o formas de hacer dinero que tiene Nacional como si fuera un negocio por separado, para que entremos a ver cuáles son las complejidades y cuáles son los retos de cada uno. Empecemos por las entradas al estadio. ¿Qué complejidades hay en el tema de la boletería? ¿Cómo funciona? Explícame un poquito de ese modelo de negocio y esa línea de monetización de Nacional. Perfecto. Nosotros eso lo llamamos experiencia estadio y es todo lo que pasa un día de partido, previo al partido y después del partido. Y ahí nosotros tenemos una ambición grande y es hacer que el partido sea la cereza del postre, pero que la gente vaya a un festival de fútbol y que se encuentre con cosas muy buenas desde antes, que hoy, digamos, pasa de manera orgánica, pero el equipo es muy, la participación del equipo es muy incipiente en todo lo que gira alrededor del estadio. Y nosotros queremos, como en muchas partes del mundo, que ir al estadio sea un plan familiar, sea un plan de todo el día y sea un plan atractivo y entretenido, que eso a su vez permite que haya una mejor monetización y que esa proporción del ingreso mejore considerablemente. Entonces ahí la primera complejidad es que en Colombia solamente hay un equipo que tiene estadio propio, el resto tenemos estadios que le alquilamos a las alcaldías de las ciudades. En este caso nosotros pues a la alcaldía de Medellín por intermedio del INDER. Y la complejidad mayor ahí es que, digamos, no somos autónomos en la decisión de jugar siempre en el Atanasio Girardot. Dependemos de la programación de eventos que tenga el INDER con diferentes entes de la ciudad para saber si podemos jugar o no. Y eso para un equipo como Nacional es supremamente perjudicial, porque nosotros hoy tenemos nos acercamos a uno de los récords históricos en taquillas que ha tenido Nacional, que eso también hay que agradecérselo al hincha, porque como lo hablábamos ahorita, es bastante importante para nosotros desde el punto de vista motivacional y desde el punto de vista de los ingresos financieros. Y cuando no podemos ir al estadio, pues para nosotros es un perjuicio en las mismas dos líneas. Entonces ese es, digamos, ahí hay una oportunidad enorme también de seguir mejorando esa experiencia del hincha a raíz de cosas sencillas que hemos hecho, de cambiar la forma de entrar al estadio para que la gente hoy no se demore una hora y media entrando y no que se demore 15 minutos.
y eso te da más tranquilidad, más ganas de ir con la familia, más ganas de invitar a más gente. La experiencia que hacemos con nuestras marcas previo al partido, en la mitad del tiempo, donde tratamos de involucrar al hincha también para que pase un momento ameno, se lleve un premio por ir al estadio de una marca patrocinadora y nuestras marcas patrocinadoras se encuentren ahí también, un canal de difusión muy importante eh, para comunicar mensajes de su marca a nuestra hinchada. Entonces, y lo que yo aquí vuelvo y repito lo mismo, en Nacional no nos estamos inventando nada. Lo que estamos es tratando de coger las mejores prácticas del fútbol mundial y de organizaciones, incluso que no tienen nada que ver con el fútbol, y adaptarlas a una forma de trabajar en Nacional para que cada una de esas líneas de negocio, como tú bien las llamas y como nosotros las vemos también, porque cada una de esas tiene que ser rentable, siga permitiendo que Nacional siga creciendo. Hablando de porcentajes, pues como es un alquiler, ¿cuánto hay que pagarle a la alcaldía para poder tener acceso a un estadio durante todo un día y poder hacer esa fiesta del fútbol que quiere hacer Nacional en cada uno de sus partidos? Más que hablar del detalle, te lo pongo en grandes números. Nos quedamos aproximadamente con el 55-60% de lo que generamos en ingresos por un día de estadio, porque tenemos que pagar el arriendo del estadio, porque tenemos que contratar la logística del estadio, porque tenemos que organizar los refrigerios para los logísticos, para todo el tema del apoyo que tenemos de la policía y las diferentes entidades, Cruz Roja, bomberos, o sea, todo eso tiene detrás un factor logístico demasiado importante, entonces más o menos ese es el número. Y la venta de boleterías, porque vender cualquier cosa en Colombia y en países latinoamericanos es complejo. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué complejidades tiene? Y además, ¿cómo manejan subir precios? Porque eso también es otro tema complicado. Es muy complicado, nosotros tratamos siempre, digamos, de estar muy al alcance del bolsillo de nuestros hinchas. Y no es fácil subir los precios, es necesario, pero no es fácil. Nosotros hemos tratado de mantener una política de unos incrementos muy suaves cuando hay pasos, por ejemplo, del todos contra todos a las finales. Consentimos mucho a los abonados y en ese sentido siempre invitamos al hincha que se abone. Nosotros queremos ver el Atanasio siempre lleno cuando Nacional juegue, independiente del equipo que sea nuestro rival. Y la mejor manera para mí de lograr eso, que el hincha no se resienta con el precio, es invitándolo a que se abone y es creando todas los mecanismos posibles para que el hincha compre y asegure su entrada durante cada semestre. Y en ese sentido estamos también desarrollando un tema de suscripción, donde queremos que el hincha se suscriba y sea miembro de Nacional de alguna manera. También a cambio digamos, de un valor, el equipo le entregue muchos beneficios, que van desde el más grande, que es tener su abono permanente, tener su silla permanente garantizada, tener muchas preferencias, hasta descuentos en las tiendas, posibilidades de viajar con el equipo. Estamos desarrollando un tema ahí de membresías que es muy importante también y que va a permitir que en la medida en la cual la gente lo vaya entendiendo, ese tema del precio vaya siendo menos importante. O sea, siempre va a ser importante, pero si yo entrego valor, que es lo que queremos con esas membresías, y si le muestro a la gente que ser miembro de Nacional, además de ser hincha y además de dejarle entrar al estadio, le puede dar un descuento en una estación de servicio de gasolina, le puede dar un descuento con un operador de televisión, le puede dar un descuento si va a ir al cine, le puede dar un descuento con algo que tenga que ver con la salud. Estamos buscando cuáles son esos puntos sensibles que la gente valoraría mucho para que el factor de precio sea menos importante a la hora de tomar la decisión de acompañar y apoyar a su equipo. Es decir, que en ese orden de ideas una suscripción sería como un paso más allá del abono. Exactamente. Ok, Es a donde queremos que el abono evolucione, donde lo queremos llevar. Eso es paulatino. sí. Incluso estamos pensando lanzarlas este mes. Vamos a ver si lo alcanzamos a lograr. Ya estamos pues muy sobre la terminación del torneo, pero es una evolución hasta que lleguemos allá. Y eso está demostrado que funciona. Eso funciona supremamente bien en Brasil, eso funciona muy bien en Argentina, en España. Y creemos que Nacional, como el equipo más grande de este país, es el llamado a empezar a mostrar esas diferentes posibilidades de acercar más a su hincha, que eso es lo que quiere, estar en el día a día, y de ir haciendo que la percepción del precio sea menor, porque el valor que yo te entrego, además de la pasión de tu equipo, es mayor que lo que estás pagando por ser miembro pues, de tu equipo. Sebas, pasemos al segundo negocio que son los derechos de los jugadores. Y yo creo que eso es como
misterio para todo el mundo. Hablemos un poco de cómo funcionan los derechos de los jugadores, qué se lleva al club, qué no se lleva al club, qué se llevan los representantes, cómo funciona ese modelo de negocio. Yo empiezo por ahí para mezclarlo con una de las razones de ser de Nacional, y es la posibilidad que tiene el fútbol de cambiarle la vida a las personas. O sea, en Colombia, una familia para cambiar su condición económica se puede demorar hasta 11 generaciones. El fútbol te la puede cambiar en una. Y por eso es tan duro para los futbolistas, porque tienen una presión enorme. Y un peladito que medio toca bien el balón a los 5 años, ya la familia cree que va a ser futbolista y desde ahí empieza la presión. Eh, y por eso es o sea, por eso creo que hay tanta gente, además de la pasión, de lo que mueve, esa posibilidad de éxito es demasiado atractiva y hace que mucha gente quiera llegar. Y es una de las razones por las cuales Nacional se ha concentrado mucho en un tema que nosotros llamamos el jugador integral de Atlético Nacional. No solamente es hacer jugadores y vender jugadores, y nosotros decimos es hacer de las personas mejores futbolistas y hacer de los futbolistas mejores personas. Y eso, digamos que eso es gran parte de lo que Nacional quiere hacer, es realmente cambiarle la vida a las personas. Nosotros en el fútbol formativo tenemos más de 350 niños, desde los 8 hasta los 20 años, que están soñando con llegar a ser futbolistas, pero puede que no lo logren. ¿Qué vamos a entregarle a la sociedad cuando no lo logren? Obviamente vamos a hacer el esfuerzo para que la mayoría lo logren, si no es en Nacional, en otros clubes, pero ¿qué estamos haciendo para que si no lo logran tengan un futuro prometedor también? Entonces ahí ellos están recibiendo todos alimentación, acompañamiento psicológico, acompañamiento educativo, acompañamiento médico, o sea, una cantidad de cosas que desde ya le están cambiando la vida a estas personas, para que esas posibilidades de llegar sean mayores, y digamos que ya llevándolo al punto de vista del negocio para que el negocio funcione mejor. Cómo se prepara bien el producto, que esto es horrible hablarlo así, pero si lo quisiéramos poner en términos de lo que el negocio significa, para que sea un producto que funcione, que guste y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, porque muchas veces en ese afán del fútbol se forzan ciertos jugadores y se venden de manera prematura o salen de manera prematura del país y se vuelven carreras muy efímeras, que terminan nuevamente, digamos, en ese ciclo de pobreza o de pocas oportunidades por no gestionarla muy bien. Entonces, pues dando ese contexto de lo que pasa abajo y de lo que Nacional hace por tratar de contribuir un poquito a tener una mejor sociedad a raíz de educar mejores personas, cuando logran llegar y cuando logra desarrollarse un buen jugador que genere interés en el mundo, pues ya todo el mundo esa parte de la historia sí la conoce, y es que se venden los jugadores a diferentes equipos, a diferentes mercados, donde siento que ha habido una evolución muy importante y hoy Colombia se está volviendo en un referente en, digamos, en exportar buenos jugadores de buena categoría. Antes era muy común que salieran, que tuvieran que ir primero a Argentina o que tuvieran que ir primero a Brasil o que fueran primero a México. Hoy están saliendo jugadores directamente de Colombia a Europa, que eso es muy importante. Y en ese sentido creo que el fútbol colombiano lo está haciendo muy bien, la selección lo está haciendo muy bien y eso ayuda mucho a que el jugador colombiano sea apetecido por el mundo. Y ya desde el punto de vista del negocio, hay muchas modalidades porque eso, en esa misma cadena de cómo se desarrolla un jugador, hay muchas partes que intervienen. Entonces todo el mundo dice, vendieron a un jugador en 10 millones de dólares, entonces ya el equipo tiene 10 millones de dólares para gastarse. No es una ecuación tan sencilla como esa, porque en ese proceso de formación hay muchas partes que intervienen. El club formador, el agente, hay convenios con ciertas academias donde el jugador pudo haber participado. Entonces, como hay jugadores donde el equipo puede vender y le queda el 65%, que es en promedio lo que puede quedar en una buena venta, hay jugadores donde no queda ni el 30%, porque hay que entregar una cantidad de porcentajes a las diferentes partes, que intervinieron en el desarrollo futbolístico de ese jugador. Entonces es un negocio que en facturación suena muy grande, parece muy grande, pero también cuando uno entra a ese detalle de desgranar la mazorca, y entregar las participaciones que cada club merece, que la gente, porque
la mayoría de jugadores en el mundo tienen un representante que es el encargado de manejar su, no solo su imagen, sino también el negocio como persona, de a dónde va, de cuánto cobra, de si me sirve o no me sirve, también hay que pagar. Eh, entonces, básicamente es eso, o sea, hay unos grandes volúmenes de ingresos de transacciones que se hacen por jugadores, pero también hay unas responsabilidades de pagarle a muchas partes que hacen parte de esa cadena para que el negocio pueda llegar pues a feliz término. ¿Cómo se maneja la venta de jugadores que son importantes del club? Porque, por ejemplo, como hincha uno dice, jue madre, este man está jugando demasiado, está ganándolo todo con el equipo, es una parte importante del equipo, pero llegan clubes interesados a ofrecer. ¿Cómo manejas vos eso como presidente y como organización? Eso es un muy buen punto, sobre todo en un fútbol, llamémoslo pobre como el nuestro, y en un mercado exportador, porque eso somos. Entonces ahí lo que Nacional tiene que hacer siempre es tener a los mejores, pagarle como a los mejores dentro de sus capacidades, tener todas las condiciones para que esos jugadores estén aquí felices. Y creo que hoy tenemos un centro de alto rendimiento que es espectacular y que es único en este país. Y dicho por muchos de ellos que han recorrido el mundo, un centro de alto rendimiento que no tiene nada que envidiarle pues a muchos grandes equipos en el mundo. Entonces es dar todas las condiciones para que el jugador aquí esté cómodo, pero entender también que hay muchos que por la edad que tienen, por el potencial que tienen, su salida es inminente. Y depende también mucho de esa voluntad del jugador. Y ahí siempre nosotros seremos unos facilitadores de eso. O sea, uno no puede tener un jugador que no quiera estar o que sienta que ya tiene que irse. Y volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita. La transparencia y la clara comunicación siempre va a permitir que el hincha entienda las razones por las cuales algún jugador tiene que salir. Y yo lo veo como parte natural del ciclo del futbolista y la responsabilidad nuestra. Lo primero es, si uno logra vender jugadores porque lo está haciendo bien, entonces hay que sentirse orgulloso de que ese jugador sea apetecido por el mercado del fútbol. Y lo segundo es la responsabilidad de reemplazarlo igual o mejor de bien que el que se fue, para poder seguir ese ciclo y que el hincha no sienta como ese vacío, más allá del tema sentimental, porque uno como hincha desarrolla sentimientos hacia sus jugadores y los extrañará por ciertas características personales, futbolísticas, pero ahí es donde estamos en trabajo con la dirección deportiva, permanentemente buscando esas posibilidades de reemplazar igual o mejor para que el hincha, digamos, no extrañe, se ilusione con uno nuevo y el ciclo siga, porque hace parte pues de cómo funciona el fútbol en el mundo. El tercer negocio es retail. Háblame un poquito de esa línea de negocio que tiene Atlético Nacional. Esa sencilla, pues hoy lo estamos haciendo, yo creo que bien, pero con un potencial de crecer muchísimo más. Eh, Simplemente para ponerte un dato, Colo Colo en Chile vende más o menos 500.000 prendas al año. Nosotros hoy no vendemos ni el 25% de eso. Entonces hay un potencial enorme. Eh, y hay gente que incluso extrañamente, porque me extraña, critica que nosotros estemos tratando de desarrollar esa línea de negocio. Pues no, no me importan las camisetas, yo solo quiero que mi equipo gane. Yo también quiero que el equipo gane, pero también me importan las camisetas porque eso genera todo ese sentido de sentir a su equipo cerca y ese orgullo y al final ingresos que van a seguir invirtiéndose en su equipo. Entonces, hoy tenemos 8 tiendas de retail a nivel nacional, la mayoría en Antioquia, una en Bogotá, que Bogotá para nosotros es una ciudad demasiado importante. Queremos y estamos revisando la posibilidad de abrir en Estados Unidos, donde tenemos un mercado, por llamarlo de alguna manera, pues, o una participación muy importante de nuestra hinchada. Hoy estamos vendiendo, pues, internacionalmente por intermedio de nuestra página, pero es un negocio que para el hincha de Nacional, y esto lo hablo ya como hincha, cualquier cosa de buena calidad y de buen diseño relativa con su equipo genera esa casi que obligación de tener que comprarla, porque realmente ahí es donde la pasión desde el punto de vista del negocio funciona muy bien, porque uno, como te lo decía ahorita, quiere estar vestido de su equipo y no, uno no va a salir a la calle todos los días vestido con la camiseta de competencia. Entonces, ¿qué nos hemos propuesto en esa línea de negocio? Como en lo que hemos mencionado, volver a Nacional un estilo de vida, desarrollar productos
sacar temporadas como lo hace cualquier marca de retail en un año, trabajar muy fuerte el tema de niños, trabajar muy fuerte el tema femenino, que no se desarrollaban colecciones para las mujeres, pero hay mujeres que son más hinchas de Nacional que cualquier hombre, entonces, ¿por qué no la vamos a atender y por qué no le vamos a ofrecer productos en su día a día? Entonces, lo que estamos haciendo ahí distinto es que estamos sacando por intermedio de la marca propia y por la marca patrocinadora nuestra, interviniendo mucha ropa con nuestra marca para que la gente la lleve en el día a día, abriendo puntos de venta e invitando pues a la gente a que consuma nuestros artículos. ¿Crees que es una de las líneas de monetización o de ingresos de Nacional con mayor potencial en los próximos años? Definitivamente, todavía la base es muy bajita y creemos que se puede seguir multiplicando por buenos dígitos. Yo creo que en los próximos 3 años, para ahí sí empezar a tener unos crecimientos normales, digamos, de industria, pero en la medida en la cual el resultado deportivo siga apareciendo, nosotros sigamos desarrollando productos de buena calidad, de buen diseño, hay un potencial enorme de crecimiento. En cuarto lugar están los patrocinadores. ¿Cómo funciona el mundo de los patrocinios en el fútbol? Pues eso en la industria incluso del deporte y del entretenimiento cada vez funciona mejor y cada vez hay más empresas que están apostando sus inversiones al tema deportivo. Entonces, pues nosotros como el equipo más grande de este país no nos podemos quedar por fuera. Flamengo de Brasil, solamente en un patrocinador acabo de firmar uno de los patrocinios del pecho en $40 millones Anuales. anuales. Eso, digamos que eso, obviamente guardadas proporciones, muestra que también ahí tenemos muchas cosas para hacer. Entonces hoy básicamente está el uniforme como activo más importante de esos patrocinadores, pues nosotros queremos sacarlo de ahí porque es un tema finito y nosotros creemos que eso puede ser un pasillo muy amplio para que muchos patrocinadores se vinculen a Nacional. Nosotros tenemos unas redes sociales que mueven más de 13 millones de personas sumados, digamos, todos los canales. Y yo también lo digo, Nacional es un medio de comunicación. Es extraño, pero lo es. La capacidad que tiene Nacional de contar buenas historias y de contar buenas cosas de las marcas patrocinadoras, yo diría que pocas marcas las tienen en este país. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los retailers más importantes de este país en temas de tasas de conversión, de tasas de apertura de correos, vos te vas y incluso son promedios de industria. Una tasa de apertura de un correo puede estar entre el 22, 25%. Esa marca tenía como el 28%. La tasa de apertura de correos de Nacional es del 78%. Eso es una cosa increíble y la cuento porque va en línea con lo que te digo. Cuando vos le contás eso a una marca que quiere patrocinar o que quiere ser parte de Nacional, se da cuenta que Nacional puede entregarle a sus hinchas mensajes que quizá ningún otro medio puede hacer. Entonces estamos tratando de evolucionar o de, más que evolucionar, es complementar el patrocinio puro de los uniformes con todo lo que una marca puede hacer por intermedio de Nacional en diferentes momentos e intenciones que se quiera con la marca, si se quiere posicionar, si quiere hacer más conversión, si quiere entregar un mensaje muy masivo, si lo quiere hacer de manera mucho más, pues digamos, en el uno a uno. Todo eso lo estamos haciendo desde Nacional y eso nos permite ampliar ese espectro de patrocinadores y de marcas que quieran trabajar con nosotros para seguir enriqueciendo también ese negocio. Sebas, vamos para el quinto, los derechos de televisión. Contame cómo funciona en Colombia y por qué es diferente a otros países. Aquí funciona muy distinto por la forma en la cual, digamos, está el gobierno, para hacerlo en términos prácticos de las personas que lo entiendan. Así está definido por el gobierno al cual hacemos parte nosotros, digo el gobierno del fútbol, que es la DIMAYOR, y eso está por estatutos definido cómo se debe repartir los derechos de televisión. Y aquí en el fútbol colombiano son iguales para todo el mundo. Aquí hay unos equipos que están categorizados como A y otros que están categorizados como B. Casi el 70% del equipo están categorizados como A, los otros como B. Ahí hay una diferencia en la repartición, pero la mayoría de los equipos recibimos exactamente lo mismo, que es pues, el equipo que más recibe en Perú, recibe más o menos 8 o 9 millones de dólares por derechos de televisión. Para Perú, que es una audiencia mucho menor, que es una liga mucho menor en tamaño. Nosotros aquí es 1,5 millones. Ni hablarte de otras ligas del mundo, pues.
Entonces, un tema que debería ser muy importante para el fútbol colombiano, para el desarrollo del fútbol colombiano, todavía por esa forma en la cual se reparte, nos frena mucha y nos deja en desventaja comparativamente contra muchos países de la región, que gran parte de sus inversiones se derivan de ese ingreso. Y eso es un tema que se gestiona pues en Dimayor, que obviamente, sobre todo los equipos grandes, somos muy pro cambio en la forma de esa repartición, y que en la medida en la cual toda la Dimayor entienda eso y aparezca plata, porque eso solo se resuelve con más plata, que creo que también se puede, eso va a cambiar para nosotros. Pero ahí, más que gestión propia, es un tema mucho más de gremio que se viene trabajando históricamente y que se tendrá que seguir trabajando para que eso cambie. El último, y creo que el que más le puede interesar a la gente en cuanto a números, cifras, los premios. ¿Cómo funciona la remuneración económica o la cantidad de dinero que entra a los clubes por ganar diferentes competiciones? Lo mismo en el fútbol nuestro, precisamente por lo que hablamos, que todavía es un fútbol muy pobre. Los premios entregados por Dimayor son muy bajitos comparativamente contra otras ligas. Los grandes premios los entrega Conmebol, y por eso la ambición nuestra siempre estará ir a la Copa Libertadores. Flamengo, también ahí como datos frescos, por haber sido campeón de la Libertadores, sumó 63 millones de dólares en el año, producto de todo lo que consiguió en la Copa. Creo que ahí ya vos te das cuenta de lo que eso puede significar. Obviamente son equipos que hacen grandes inversiones y que compran, pues Palmeiras compró un jugador que estaba en Barcelona en 27 millones de dólares. O sea, son magnitudes o proporciones muy diferentes comparativamente con el fútbol colombiano, pero yo siempre he dicho que nosotros de manera proporcional deberíamos ser capaces de jugar en la misma medida. Entonces eso es lo que pasa. Vos, por ir a Libertadores, la Conmebol te da un premio, por ir pasando de ronda te va dando premios, por ser campeón te da premios, por ir al Mundial de Clubes. Entonces ahí hay una parte demasiado importante del negocio que nosotros, como te decía, tratamos de excluirla al tema operativo, la ponemos como una obligación, pero con la cual se tienen que hacer inversiones que se gestionen muy bien. Pero ahí hay, o sea, ese es una motivación emocional, pasional y financiera, porque el premio es absolutamente grande en la medida en la cual uno lo haga bien en el tiempo. ¿Y la liga y la copa cuánto dan? La Copa Colombia no paga nada. La liga da más o menos, el año pasado fueron 500.000 dólares. Eso, pues, para un equipo como Nacional digamos que proporcionalmente muy poco comparativamente contra los gastos que tiene. Y se reciben bien, pero pues creo que como fútbol tenemos mucho que hacer ahí para poder seguir creciendo y seguir compitiendo pues con el tamaño de chequeras que tienen otros equipos como el fútbol brasilero, por ejemplo. Sebas, hablando de tecnología e inteligencia artificial, ¿cómo está utilizando el club la tecnología y la inteligencia artificial en sus operaciones diarias y además qué oportunidades ves en el mercado? Pues oportunidades hay muchas, como lo hemos venido hablando en cada una de las líneas de negocio. En temas de tecnología también muchísimas. Hay mucha tecnología social, deporte, es un negocio que también está creciendo cada vez más, que hay muchas marcas relacionadas o muchas empresas relativas al deporte en temas de salud, en temas de rendimiento, en temas de neurociencia, en temas de inteligencia de datos, pues que cada vez crecen y que se van acercando a nosotros, y nosotros desde Atlético Nacional somos, digamos, obsesionados con el tema de tener lo mejor, y lo último, que agregue mucho valor al rendimiento de los deportistas, para que se recuperen más rápido, para que su rendimiento incremente, para que su carrera dure más, y en el tema de inteligencia de datos, para mejorar el rendimiento en cancha, para tomar mejores decisiones, para evitar lesiones, para tomar mejores decisiones de contratación. La inteligencia artificial agrega mucho valor ahí. Te dice donde, por ejemplo, para vender un jugador, dadas sus características, dada su talla, dada su procedencia, en qué fútbol encajaría mejor. Entonces, hacia dónde deberías enfocar los esfuerzos para venderlo. Eso la inteligencia artificial lo hace muy bien.
te orienta a tratar de tomar mejores decisiones de, digamos, de jugadores que deben llegar. No siempre se acierta, ¿cierto? Como en todo, pero hoy la tecnología, en la medida en la cual sea bien implementada en el fútbol y se utilice como un mecanismo que ayuda a tomar mejores decisiones, creo que agrega muchísimo valor y nosotros desde Nacional todos los días estamos buscando cómo implementar más temas de inteligencia artificial y cómo implementar más temas de tecnología buscando ese mejoramiento constante pues del equipo. Sebas, pasando a hablar de liderazgo y equipos, hay algo que me parece muy interesante de tu cargo y es que tenés a todo un país opinando sobre tu trabajo. Así es. ¿Cómo has logrado manejar la presión de eso? Una de las cosas que a mí más me cuestionaba cuando llegué acá era que se trabajaba mucho como en islas, como en silos. Y yo nunca he sido capaz de trabajar así en mi vida. Yo creo muchísimo en el trabajo conjunto, en el trabajo colaborativo. Y no es fácil en una industria que tiene tantos tabúes como el fútbol ir derribando como esas barreras. Ya aquí están los directivos y aquí están los jugadores y por aquí está el técnico y por allá está la hinchada. Eh, y eso es una de las primeras cosas, pero por convicción personal y profesional que hemos ido querido cambiar, que hemos querido cambiar, perdón, desde Atlético Nacional. Y es que esto funciona bien cuando estamos todos juntos. Como dice por ahí la canción, pues de nosotros, vamos todos juntos, la hinchada de los jugadores. Creo muchísimo en eso. Y siempre lo hablamos con los técnicos, con el director deportivo, con los jugadores. Montémonos todos a la vez que funciona muchísimo mejor. Pareciera una cosa muy básica, pero no lo es tan básico en el fútbol, precisamente por esas divisiones que te digo que se generan. Lo que te decía ahorita, el fútbol también es un estado de ánimo. Entonces la gestión de las emociones es demasiado importante en el día a día. Y ahí desde el presidente hasta el director deportivo, el técnico, nos involucramos mucho con el jugador porque entendemos que más que jugadores son seres humanos. Y eso también ha sido un tema que me ha movido a mí toda la vida, como te decía ahorita. Al final los negocios lo hacen las personas, los jugadores son personas y muchas veces el hincha olvida eso y siempre dice, no, es que se cobra mucho, entonces tiene que dar lo mejor, pero no sabe que puede tener su hija en el hospital, que puede tener un problema en su casa y entender eso es demasiado relevante para también saber gestionar ese camerino y ese día a día, porque no es lo mismo salir a jugar un partido con todas tus condiciones familiares en perfecto estado, a salir a jugar un partido sabiendo que tu hija está en una unidad de cuidados intensivos. Y ahí hay que saber intervenir por más talento que se tenga. Si mentalmente no se está bien, tomar una decisión, inclusive muchas veces dura, poco entendible y quizá muchas veces que ni siquiera se sabe para el hincha de que ese jugador para ese partido no debería estar, porque es más el perjuicio que el beneficio tenerlo en la cancha. Entonces, para mí ese relacionamiento personal que digamos que es coherente con todo lo que hemos venido conversando, ha sido fundamental también en el fútbol, cómo acercar a los hinchas, escucharlos. Nacional históricamente ha tenido una mesa con hinchas donde nos sentamos a conversar de cómo están viendo al equipo, de qué les gusta, de qué no les gusta, con los periodistas que son tan relevantes para este negocio, lo mismo abrir las puertas de la sede, que la gente vaya y entienda lo que se está haciendo, que conozca un poco más a profundidad el trabajo. Creo que para mí es clave para que ese liderazgo pueda ser replicado por todos, para que esa tranquilidad en el hincha se vaya generando en la medida en la cual la gente vaya entendiendo que el trabajo se está haciendo bien y para que las personas que trabajamos en Atlético Nacional nos entendamos como uno solo y hagamos pues efectivamente que las cosas pasen, que para mí eso es fundamental. ¿Y qué te ha permitido tener una buena inteligencia emocional en ese cargo? Yo creo que esa la he ido desarrollando en la vida con muchas cosas, sobre todo en tema personal. Yo siempre he dicho que la muerte de mi papá a mí me cambió la vida y yo lo defino es lo peor y lo mejor que me ha pasado, porque en el momento fue muy duro, pues él se murió cuando yo tenía 6 años, pero ya hoy con retrovisor digo que eso es lo que me ha forjado a mí muchas cosas, porque he tenido mucha gente alrededor que me ha ayudado a superarlo y a hacer de eso cosas muy fuertes. Y esto no lo digo con ánimo lastimero, sino como algo que yo identifico que en mi vida me ayudó a mentalmente relativizar muchas situaciones de la vida. Entonces eso me ha ayudado y al final yo también creo que rodearse muy bien de ese grupo familiar, de ese grupo de amigos y del grupo que trabaja con uno.
Hoy Nacional tiene un equipo directivo y un equipo deportivo de alto nivel, que eso hace también que enfrentar cualquier situación sea mucho más fácil, porque somos varios los que estamos pensando cómo resolverlo de la mejor manera. Y cuando digo esos varios es desde los accionistas, o sea, son supremamente respetuosos con la administración y somos muy autónomos, pero siempre están dispuestos a ayudar y aportar en un negocio que tiene tanto ruido, que está tan contaminado por muchas veces no muy buenas intenciones. Entonces, hacerlo en equipo y entender que es entre todos, creo que también ha sido la clave para que esto funcione bien y que genera esperanza para que pueda seguir funcionando de la manera correcta. Tengo una pregunta muy interesante y es una pregunta compleja de responder porque tiene dos patas. Y es, acabas de hablar del equipo, de la importancia de rodearse de personas capacitadas, competentes y que te ayuden a hacer de tu trabajo mucho más fácil y la gestión de las emociones también mucho más fácil. En el año y 9 meses, 8 meses que llevas en Nacional, ¿qué has entendido sobre cómo construir equipos ganadores en las oficinas y en el campo? Yo siempre lo llevo a lo mismo, los equipos se hacen con las personas. Entonces, primero, buenas personas, que se pueda generar una relación de confianza tal de que uno sepa que está trabajando con los mejores, pero que esos mejores requieren mucha exigencia también y requieren mucho compromiso independiente del nombre. Abrir un canal de comunicación para que haya retroalimentación permanente en dos vías. Los equipos de fútbol son supremamente, yo los llamo como presidenciables, y todo lo que diga el presidente, nosotros hemos tratado de que sea mucho más, eh, digamos, directa esa comunicación y como te decía, que se abra en dos vías y creo que ahí ha estado la clave, que el futbolista pueda expresar lo que sienta, si le gusta o no, que cualquier persona del comité directivo pueda hacer lo mismo. Y eso, más allá del fútbol, es algo que creo que funciona en cualquier lugar donde vos lo lleves. Entender que ser el presidente de una organización no te garantiza que sos el que te las sabes todas, que sos el que toma las decisiones correctas. Nos hemos equivocado y seguramente nos seguiremos equivocando, pero en la medida en la cual existan esos foros y esa discusión permanente, que son discusiones fuertes, nutridas, pero muy respetuosas, creo que se pueden tomar las mejores decisiones que al final todos salimos y defendemos. Y esto es desde lo deportivo hasta lo empresarial. Entonces creo que esa ha sido la clave y seguirá siendo siempre, y teniendo muy en cuenta, porque sí hay que tenerlo en cuenta, es imposible abstraerse de la realidad del fútbol, de lo pasional, del ruido de la prensa, del ruido del hincha. Entonces hay que saberlo escuchar, hay que saberlo entender muy bien para tampoco entrar en esa vorágine de tener que estar satisfaciendo a todo el mundo siempre. Entendemos que tiene que estar contento y entendemos que también tomamos decisiones que son impopulares muchas veces y que no le van a gustar a la gente, pero que las tomamos pensando en que son correctas para Nacional, y ahí hay que tener mucha determinación, no con terquedad, sino sabiendo que en el mediano o largo plazo esas decisiones nos van a acercar pues a los objetivos que nos hemos trazado, que harán que todos los públicos de interés, y el de los hinchas, que es el más importante, estén de acuerdo y estén contentos. O sea, hablaste de que es una retroalimentación de doble vía. ¿Cuáles han sido las retroalimentaciones que te han dado a vos como líder que más te han cambiado la vida? No, me acuerdo mucho de una que fue muy dura en mi anterior trabajo, donde me estaba costando mucho hacer una tarea que tenía que hacer en un tiempo, que me retó muchísimo desde lo personal, y fue que un día mi jefe llegó y me dijo, no, pues simplemente te voy a quitar una de las grandes responsabilidades, porque pues, es un jefe que es hoy gran amigo mío y que lo quiero mucho y lo respeto mucho, pero pues básicamente te quedó grande la tarea de comercializar unos activos que teníamos por allá en Buenaventura. Y eso me mandó para la casa a mí más aburrido, pero no aburrido porque, repito, yo me considero fuerte en eso y dije, pero ¿qué estoy haciendo mal, hombre? Y qué bueno, porque yo creo que de él aprendí mucho de esa capacidad de decirnos las cosas duras sin que genere ningún sentimiento incómodo, y eso yo lo valoro demasiado. Por más bien que yo estuviera haciendo el trabajo, por más buena relación que tuviéramos, él tuvo la capacidad de decirme, esto no fue para vos, vamos a buscar a alguien que nos dé la mano. Entonces la recuerdo muy bien, porque realmente me hizo cuestionarme, me hizo pensar, y a los 2 días yo le dije, no, espérate que tenés toda la razón, hasta ahora me ha quedado grande, pero vení que con base en lo que vos me estás diciendo, yo estoy seguro que si yo cambio este par de cosas, lo voy a poder hacer. Y pues terminé casi que yéndome a vivir un tiempo largo a Buenaventura,
pues cuando digo esto es visitándolo de manera recurrente, corrigiendo lo que él me había pedido y logrando ese objetivo. Entonces yo creo que esas conversaciones difíciles son muy necesarias. Si hay humildad para recibirlas, siempre van a traer cosas positivas. Y si uno entiende que lo están haciendo por el bien de uno y no para afectarlo a uno, creo que de eso se pueden sacar grandes lecciones que como hoy uno las recuerde con cariño para ir perfeccionando cada vez lo que uno tiene que hacer pues en el tema personal y laboral. O sea, ahorita dijiste algo de decisiones impopulares, quiero hablar de eso, pero antes tuve una llamada con una persona que es muy cercana a vos, que es la razón por la cual estamos aquí sentados, y me dijo textualmente eso, después le escribí por WhatsApp para agradecerle, pero fue, Sebastián es un bacán, es demasiado querido y tiene una habilidad impresionante para decirle las cosas a las personas difíciles de una manera demasiado humana. ¿Cómo has logrado equilibrar la humanidad cuando el rol en el que estás a veces te exige dureza? Muchas gracias por el concepto a Daniel. Eh, no, volvemos, eso es un tema como de convicción de vida. Y a mí siempre, yo siempre digo, ¿cómo quisiera yo que me trataran las personas? Eso es en lo que yo siempre pienso, ¿cómo quisiera yo que me dijeran lo mismo si me lo tuvieran que decir a mí? Y trato de ponerme mucho en la posición del otro, de cómo recibiría lo que yo tengo que decirle. Siempre, digamos que hago como ese juego mental muy rápido. Si me tuvieran que decir lo mismo que yo voy a decir, yo como lo quisiera recibir y con base en eso, sin que sea postizo ni fingido, construyo pues el mensaje que tengo que dar. eh, y con mucha coherencia, sabiendo que muchas veces lo que uno tiene que hacer probablemente no sea lo que el otro esté esperando ni lo que guste, pero es lo que se tiene que hacer. Y cuando hay objetividad y cuando hay razones claras que uno las tiene que poner en evidencia, pues el mensaje se entrega solo y de manera contundente, y si se hace de manera humana, que para mí eso es el elemento más importante, no debería salir mal. Como el otro lo interprete, ya eso deja de estar digamos, en mi control, pero trato de que esa interpretación, o más bien, trato de que no haya interpretación, que sea lo suficientemente claro el mensaje para que la otra persona no tenga posibilidad de interpretar nada diferente. Y ya el sentimiento sí no lo puedo controlar, pero creo que si uno tiene en cuenta la objetividad y que, como lo hemos hablado en toda la conversación, que hay seres humanos, eh, digamos, conversando y tratando un tema específico, la fórmula debería funcionar muy bien. Sabes, como vos dijiste, a veces hay que tomar decisiones impopulares entendiendo que Nacional es una empresa y es mucho más que el equipo. ¿Cuál ha sido la decisión impopular más, digamos, más difícil de tomar, pero más correcta que has tomado durante la presidencia nacional? Hasta ahora, el primer cambio de técnico, que decidimos traer a un técnico que no había tenido experiencia como primer entrenador de ningún equipo, pero que vimos ver en unas habilidades que consideramos que para el momento en el cual iba a llegar eran necesarias, eh, para acercarnos al objetivo que queríamos, que era ser campeones. Entonces yo creo que esa ha sido la más impopular, que me gasté el poquito crédito que tenía cuando llegué a Nacional demasiado rápido, que me costó muchísimo, nos costó muchísimo explicarlo y que el hincha lo entendiera. Y creo que lastimosamente en esa, que no ha terminado de salir muy bien, porque a pesar de que el resultado se consiguió, luego terminó mal porque el técnico decidió renunciar. El tema de los técnicos, que es bien complejo en el fútbol, creo que hasta ahora es como la tarea que el hincha se siente menos conforme con lo que nosotros hemos hecho, que es la más complicada, pero que nosotros detrás tenemos una convicción de que institucionalmente Nacional se está fortaleciendo muy bien, para que los técnicos se adapten a una forma de trabajar en Nacional. Entonces yo creo que esa ha sido como la más compleja hasta ahora. Vos has tenido el privilegio no solamente de ver líderes en las oficinas y en las empresas donde has estado y en Atlético Nacional, sino que has tenido la oportunidad de ver líderes en el campo. Y uno de los patrones más importantes que yo he identificado en muchos de los emprendedores y empresarios exitosos con los que nos hemos sentado es que temprano en su vida tuvieron algún deporte que les enseñó muchísimas cosas. ¿Qué tenemos que emprender todos los emprendedores y empresarios acerca de estos líderes que vos has visto en la cancha? Muchísimo. Yo los admiro demasiado porque primero han tenido la capacidad de superar
embudo enorme, pero cuando digo enorme es por la cantidad de personas, no porque la salida sea muy grande, todo lo contrario, de ser futbolista profesional, con unas condiciones de vida, como lo hablábamos ahorita, demasiado desfavorables para que eso sucediera. Entonces, desde ahí ya todo el aprendizaje, esa capacidad de sobreponerse a la realidad, a las situaciones, a los entornos complejos familiares, a los entornos complejos sociales. Para mí ese ya es el mayor aprendizaje, que muchas de las personas, digamos, en el mundo empresarial, ya tenemos eso garantizado. Y uno muchas veces ni lo agradece, ni lo evidencia, ni se da cuenta, pero está garantizado porque hemos tenido unas condiciones familiares, unas condiciones de educación que muy poquita gente tiene. Entonces yo les valoro muchísimo eso, que con muchas ausencias educativas, familiares, de acompañamiento en temas de salud, en temas de lo que quieras, logran tomar una decisión de aislarse de todas las tentaciones que no le hacen bien a su vida y enfocarse en un único objetivo que es ser futbolistas. Entonces, lograr eso para mí ya es un tema que se tiene que aprender muchísimo. Y después es mantenerse, que eso es lo más complejo. Mantenerse a pesar de las lesiones, mantenerse a pesar de las tentaciones que genera ser futbolista, mantenerse a pesar de los resultados, sobreponerse a los malos resultados. Esa es una capacidad que tienen ellos que yo admiro muchísimo, que les duele, que hay yo digo, ya no nos duele porque hago parte de esto, pero que hay una capacidad de sobreponerse a una resiliencia enorme para saber que el fin de semana siguiente a otro partido, o que el año entrante a otro torneo que hay que salir a ganar, o que en el mismo partido hay otra bola que hay que hacer el gol. Entonces, esa capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles la admiro también muchísimo. Y otra que quizá es eh, invisible para el hincha, pero que es demasiado importante para el futbolista, es también el sacrificio que se tiene que hacer para poder conseguir ese objetivo superior de cambiar esa realidad de su vida. Todo el mundo habla muy fácil, habla de que ser futbolista es muy fácil. No es para nada fácil. Serlo no es fácil, mantenerse no es fácil y sacrificar lo que se tiene que sacrificar en el entretanto. También yo lo admiro mucho porque realmente los momentos de familia, los momentos personales, y eso al final se redunda en que tienen muy claro el objetivo, tienen muy claro el foco y tienen una determinación absoluta que creo que de esas cosas se puede aprender mucho y aplicarlo. Como decía ahorita, el fútbol es un espejo perfecto de cualquier cosa que vos quieras hacer. Si tuviéramos que sintetizar esa mentalidad detrás de los grandes futbolistas y deportistas que has conocido y de los que te has rodeado, y pudiéramos hacer un cambio de chip con un futbolista y un empresario, pasarle lo mejor del futbolista al empresario, ¿cuáles serían las 3 a 5 palabras que se te vienen a la cabeza? No, la fortaleza mental, pues es más bien palabras, conceptos, la convicción, el foco, la preocupación por uno mismo, digamos que desde el mundo desarrollar se habla desde el mundo empresarial se habla mucho del autodesarrollo. Eso el futbolista lo hace muy bien. O sea, los grandes futbolistas que logran eh, tener carreras prolongadas no es casualidad. No es solamente porque tengan un físico privilegiado, es porque se cuidan y es porque invierten en tecnología ellos mismos, más allá de la que les da el equipo, llegan a sus casas a cuidarse, y tienen nutricionistas que les dicen cómo tienen que comer bien. Entonces, llevar eso al mundo empresarial es igual. Cómo se cuida uno físicamente, cómo se cuida uno mentalmente, cómo se relaciona uno bien. Yo creo que enfocarse mucho en ese autocuidado da sus réditos y es perfectamente, se puede extrapolar sin ningún problema de lo futbolístico a lo empresarial. Tu cargo tiene algo muy particular y es que sos básicamente un bombero. ¿En qué sentido? Tenés que dominar el manejo de las crisis todo el tiempo, porque es que tu cargo tiene opinión pública de periodistas, de hinchas, de todo el mundo. Todo el mundo habla de Nacional, todo el mundo habla de Sebastián. ¿Qué has aprendido sobre el manejo de crisis durante tu presidencia? El año pasado fue tal cual lo estás diciendo, o sea, eso era una crisis cada 8 días. Y esto también yo lo he tenido muy claro en la vida y es estar muy tranquilo y no correr al ritmo de nadie. Es como mi mayor consejo.
es correr al ritmo propio y es afrontar las crisis obviamente con toda la premura del caso, pero reaccionar frente a los diferentes públicos de interés cuando el tiempo de uno se lo dicte, cuando uno realmente esté preparado. Uno en un equipo de fútbol, al ser un cargo tan expuesto, pues al ser una industria tan expuesta, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo lo dice. Entonces muchas veces los presidentes o los técnicos o los jugadores salen a responder a un periodista inmediatamente y termina siendo peor la respuesta que lo que se quería resolver. Entonces la clave ha sido tomarnos mucha tranquilidad para resolver cada crisis que se nos ha presentado, tener mucha cabeza fría. Ahí sí, más que nunca, la importancia del equipo y de rodearnos bien para tener los diferentes puntos de vista de quienes conforman ese comité directivo para tomar las buenas decisiones e incluso los jugadores que hacen parte muy importante del funcionamiento de este equipo para tener una posición única que se comunique y se defiende. Y de esa manera, pues yo digo que hasta hoy hemos logrado resolver muy bien las crisis. Entonces, identificar pues obviamente muy bien el problema, eh, tener mucha cabeza fría, rodearse muy bien y ser muy objetivo y muy claro a la hora de comunicarlo. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se está resolviendo para devolver la tranquilidad al entorno? Porque aquí no solamente tenés que tranquilizar a tu equipo, sino a todo lo que hace parte de Atlético Nacional. ¿Y qué has aprendido sobre la buena comunicación de manejar esas crisis? Es fundamental, es todo. Eh, yo lo veía como algo por mejorar en Nacional, que hoy hemos venido mejorando. Hoy siento que nos falta muchísimo y que tenemos, sobre todo como equipo de fútbol, que entender que esto va evolucionando a un ritmo demasiado acelerado. Entonces que hay que utilizar las palabras correctas, pero hay que utilizar los canales correctos y que cada vez hay muchísimos más canales. Entonces, ahí tenemos hoy un reto y es entender cómo participa Nacional en todos esos canales de manera asertiva, porque muchas veces son los terceros que algunas veces no tienen buenas intenciones, los que ponen los mensajes de Nacional en la voz popular. Y ahí tenemos un reto en cómo entrar a jugar en esa velocidad de la comunicación de manera responsable para que el mensaje que hable siempre sea el nuestro. Sebas, quiero terminar con una pregunta que cuando decidimos invitarte a De Instinto, se me quedó en la cabeza. Y es que muchos empresarios, emprendedores tienen diferentes grupos de interés. O sea, tienen los clientes, tienen los accionistas, en fin. Vos tenés un grupo de interés de 15 millones de personas. ¿Qué lecciones te has llevado de tener que gestionar un grupo de interés de 15 millones de hinchas? No solo 15 millones de hinchas, 15 millones de corazones latiendo por una pasión. Lo primero es eso, que tengo la responsabilidad de cuidar lo que más queremos los hinchas, que es a nuestro equipo. Entonces, que las decisiones que tome las tengo que tomar pensando en eso, que lo más importante es el equipo y que no es que no pueda fallar, pero que estructuralmente tengo que tener mucha conciencia del impacto que eso puede tener sobre esa pasión que genera el hincha para tomar la decisión correcta, que puede que en el momento la decisión correcta no sea la popular, pero que después el tiempo se tiene que encargar de mostrar que la decisión que estoy tomando es para eso. Entonces, para mí siempre será poner a Nacional por encima de todo. Y con base en eso, las decisiones van a ir llevando a que el hincha las vaya entendiendo y que Nacional siempre prevalezca. ¿Y cómo perder el miedo a equivocarse en esas situaciones? No, eso no puede existir. Tenemos que tener mucha capacidad de sobreponernos a los errores y hacerlo rápidamente porque esta es una industria que no para. O sea, nosotros vamos a acabar el torneo en máximo 15 días y los primeros días de enero ya tenemos que estar entrenando y ya tenemos que tener lista la nómina que va a enfrentar el 2026. Entonces, como decía Roger Federer por ahí en un discurso que dio en una universidad, es olvidarse de la ola que pasó y tengo que concentrarme en la que viene, porque la que viene es la que me va a acercar a la victoria y en la medida en la cual eso se gestione bien, que no es fácil, porque yo siempre digo, cuando era solamente hincha, perdíamos, me daba mucha rabia, pero me podía desconectar un poquito. Aquí cuando perdemos un partido al otro día tengo que
despertarme a seguir trabajando, a buscar cómo no vamos a perder el siguiente y a buscar cómo el negocio sigue marchando, que es la responsabilidad que tenemos pues acá hoy en el club. Sebas, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No, muchos, no podría definir solo uno. Tengo grandes mentores que no son declarados, pero gente que admiro muchísimo. Mi mamá, el papá de mi esposa, un tío, y yo he sido una persona que se ha caracterizado siempre por escuchar muchísimo. Y me han dado muy buenos consejos en la vida. Mis grandes amigos que han sido como también como mis papás en esa parte de la historia que te conté. Entonces no tengo uno solo y esa pregunta te la respondo más bien es como en agradecimiento a todas las personas que me han aconsejado y que han estado ahí permanentemente, porque gracias a ellos pues estamos hoy aquí contando esta buena historia. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Me marcó El hombre en busca de sentido, me gustó mucho. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La confianza, Tu definición de éxito. tranquilidad, Y si las personas que nos escuchan pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? que confíen en la gente, en ustedes mismos, que sueñen, que sueñen en grande, que inclusive los sueños muchas veces llegan sin uno soñarlos, que es lo que me está pasando a mí, y sobre todo que se convenzan, como lo hago yo de manera permanente, que los pequeños actos pueden tener grandes transformaciones. Y creo que eso es lo que yo quiero hacer en Nacional, con pequeñas cosas que al final en Nacional se vuelven muy grandes y son muy grandes, contribuir un poquito para que Nacional esté mejor, la ciudad donde vivimos esté mejor, este país esté mejor y el fútbol, que es el negocio en el cual trabajamos, sea muchísimo mejor también. Sebas, un zigzag, ¿qué prefieres? Y acabamos. ¿Un director técnico con disciplina extrema, pero poca conexión emocional? ¿O uno emocional, pero con menos metodología? No quisiera tener que escoger, pero como te lo decía ahorita, el fútbol es demasiado importante el tema relacional y he conocido los mejores técnicos desde el punto de vista técnico que no logran esa conexión con el jugador. Entonces es muy importante el equilibrio. ¿Un jugador con ego difícil, pero muy talentoso? ¿O un jugador promedio que fortalece el vestuario? El segundo. ¿Leer todas las críticas para entender el ambiente o desconectarte completamente para proteger tu claridad mental? No, la primera. Yo siempre digo, yo consumo muchas redes sociales, pero no para buscar aprobación ni para hacer lo que las redes sociales digan, pero sí para escuchar, precisamente en ese entendimiento de que hay que estar entendiendo cómo habla la gente hoy, y sobre todo para cuidar al equipo. ¿Ser recordado como un líder amado o un líder respetado? No, las dos. ¿Un día sin críticas o un día sin dudas? No, un día sin dudas. Ahora se viene la más compleja de todos. La Libertadores del 89, la Libertadores de 2016. La próxima Libertadores que tenemos que salir a buscar. Excelente, excelente, Sebas. Gracias por el rato, papá. Me disfruté muchísimo la conversación. Atlético Nacional ha sido parte de mi vida desde que soy muy pequeño, entonces esta conversación no solo me llenó mucho en lo intelectual, sino también un poquito el corazón. David, Muchas a gracias, vos, papá. muchas gracias por la invitación a todos. Y bueno, esperemos que este episodio agregue valor y que la gente pueda entender un poquito también cómo funciona hoy Nacional, que se sienta orgulloso de eso y que nosotros podamos aquí seguir aportando ese granito de arena para engrandecer la historia de este equipo que tanto queremos. Chao.